La mejor los invita en estos momentos a su programa de recreación espiritual, Sembradores al Aire. Muy buenos días les dé Dios, queridos amigos. Aquí su servidor, el Padre Salvador Sánchez Escobedo, de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, en Fresnillos, Zacatecas, México, para toda la gente de buena voluntad, estén donde estén. Dios los bendiga. Reciban todos esta invitación también para que nos acompañen, como se decía, en este momento de reflexión, sobre todo reflexión cuaresmal, teniendo como platillo principal, diríamos, la palabra de Dios, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios y pedirle que podamos aprovechar este mensaje y que nos vaya bien todo este día, que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos bien y de buenas para la mayor honra y gloria de Dios. Utilizaremos la oración que se reza en la misa de mañana domingo. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos conforte siempre tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a irnos centrando poquito a poquito en el mensaje que Dios pueda tener para nosotros hoy. Fíjense que si leemos el Evangelio que corresponde a este día, nos podemos encontrar con esa bellísima parábola que todo mundo conoce como la de el hijo pródigo, que pues viendo las cosas como son, en realidad el hijo pródigo no es el protagonista de esta parábola, sino el papá. Por eso, en lugar de decir que es la parábola del hijo pródigo, tendríamos que reconocer que se trata de la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso, ¿verdad? Que no es rencoroso, que no castiga, que no desprecia, ¿verdad? Yo les recomiendo que la lean o la escuchen, ¿verdad? Para que pues reciban nuevamente ese mensaje que nos impulsa, que nos compromete también a nosotros a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. En cambio, yo les sugiero que nos centremos en las lecturas del Antiguo Testamento que se están leyendo estos domingos de Cuaresma, porque allí podemos encontrar una bellísima historia, la historia de nuestra salvación, que tenemos que reconocer que es una historia de amor. Realmente nos conviene, nos ayuda, nos fortalece, nos anima ir a nuestros orígenes. Yo quisiera dedicar esta reflexión como si fuera una oración para pedir a Dios por el Papa que en estos días anda, imagínense, allá donde comenzó todo, anda en Irak, sí, allá de donde salió nuestro padre Abraham, ¿verdad? Ya fue recibido en Bagdad, tuvo un encuentro con las autoridades civiles, en una iglesia también que se llama Nuestra Señora de la Salvación, que en el 2010 fue bombardeada, que murieron cerca de 40
cristianos católicos que estaban allí, incluso hubo sacerdotes y religiosos y catequistas, pues la restauraron y allí estuvo el Papa, y hoy tiene ese programa de ir allí donde vivía Abraham, en Ur de los Caldeos. También irá a las llanuras de Nínive. ¿Recuerdan ustedes allí esa gran ciudad a donde fue enviado el profeta Jonás a predicarles que si no se arrepienten, dentro de 40 días Nínive será destruida? Qué bonita actitud la del Papa de ir a consolar a esos hermanos que están pues tan tristes, tan agobiados, porque son una minoría en medio de un pueblo musulmán. Ya sabemos que no todos los musulmanes son malos, pero hay fundamentalistas que les da por tomar las armas y promover el terrorismo. En unas iglesias cristianas, católicas, pues las bombardearon, las destruyeron. Allí pues utilizaron las imágenes de Jesús, de María, de los santos, como para practicar su tiro al blanco. Todo estaba destruido, y allí pusieron un mensaje: si no se convierten al Islam, morirán, ¿verdad? Y entonces, pobrecitos hermanos católicos, eran poquito más de 1 millón, y ahorita se dice que escasamente llegan a los 250,000. Pero qué bonito el mensaje que el Papa nos da. Aunque fuera un solo cristiano católico, pues hay que ir a rescatarlo, hay que ir a animarlo. Imagínense que viniera solamente desde Roma a visitar a la ciudad de Fresnillo. Más o menos esa sería la población de católicos, ¿verdad? Entonces, el Papa nos está invitando a ir a nuestros orígenes, a donde comenzó todo, allí cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu patria, tus parientes, y ven a la tierra que te voy a mostrar, ¿verdad? Luego le hizo la promesa de entregarle esa tierra, le prometió un hijo y se lo dio, y bueno, allí empezó todo, ¿verdad? Allí anda pues el Papa. Pidamos a Dios por él, con esa jaculatoria que utilizan a veces los fieles cristianos: que el Señor le conserve la vida, le haga feliz en la tierra y no le entregue en manos de sus enemigos. Este movimiento de ir a nuestros orígenes es muy interesante. Imagínense que pues se nos ocurriera pues ir a los orígenes de nuestros antepasados. Vamos suponiendo, pues buscando las genealogías, de dónde vendrían mis abuelos, mis antepasados. Hay gente que se especializa en esto, y bueno, viendo, por ejemplo, mi apellido, obviamente si es de origen español, pues vamos a ir por allá. Si es de origen italiano, libanés o inglés, cada quien tendría que ir a esos lugares, ¿verdad? De donde salieron sus antepasados. Es bien bonito esto de saber de dónde vengo, ¿verdad? ¿Qué hago? O sobre todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y a dónde voy? Especialmente, ¿qué es lo que supuestamente tendría que hacer para realizarme en plenitud y así, pues, vivir mi vocación y encontrar la felicidad en este mundo y para el otro, ¿no? Me imagino que es como cuando pues una familia numerosa se prepara para celebrar las bodas de oro de sus abuelitos, y que pues no falta quien la haga de periodista, de reportero, y les haga entrevistas. Abuelito, abuelita, ¿cómo se conocieron? ¿Dónde? ¿Qué le dijo? ¿Cómo estuvo? ¿Dónde se casaron? A ver las fotos. Todo eso es muy interesante, ¿no? Pues miren, si nos fijamos en las primeras lecturas que son del Antiguo Testamento, las que se proclaman en los domingos de Cuaresma de este ciclo que le llamamos B, vamos a encontrar precisamente esas huellas
de la historia de nuestra salvación, que, insisto, hay que reconocer que son una historia de amor. Cuando a mí me toca celebrar una misa para novios, pues desde luego tengo que salir a la puerta del templo a recibirlos. Y cuando los veo allí, casi siempre me da por pensar, aquí hay una historia de amor. Y así es, y es una historia de amor bien diferente en cada caso. Hay unos que se conocieron desde niños, ¿verdad?, en la escuela. Hay otros que tienen un noviazgo de 4 o 5 años. Hay otros que se conocieron el mes pasado, ¿verdad? Hay otros que fueron novios y se dejaron y volvieron a juntarse y así, una aventura muy, muy curiosa, un noviazgo apasionado, un noviazgo tranquilo, ¿verdad? Allí hay una historia. Y lo mismo pienso cuando miro un crucifijo, me da por recordar esas palabras que decía San Pablo: me amó y se entregó por mí. Pues a ustedes, hermanos, que han estado asistiendo a misa los domingos, aunque sea por televisión o allí por las redes sociales, recuerden cómo el primer domingo de Cuaresma se proclamó la lectura de el diluvio universal, que es un anuncio de nuestro bautismo. Ya saben ustedes cómo el agua mata, se ahoga uno, pero también da vida. Sin agua uno no puede vivir, ¿verdad? Por eso, en aquella ocasión San Pablo nos daba una catequesis y nos dice, el bautismo es el diluvio es una figura del bautismo. Bautizándonos nosotros como que nos subimos a esta nueva arca de la alianza que es la iglesia, ¿verdad? Y entonces Cristo sería como nuestro Noé en este caso, ¿verdad? Allí resultó como señal de ese compromiso que se echaba Dios, de que ya no iría a castigar la tierra con el diluvio, pues el arco iris, como si fuera una firma cósmica, ¿verdad? Pues nosotros, al ver el crucifijo, es como si viéramos un arco iris, porque es para nosotros un signo de amor y de esperanza. Y luego, el domingo pasado, vimos ya concretamente a nuestro padre Abraham, ese que decía, salió de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, de donde anda ahorita allá el Papa, ¿verdad? Como Dios le prometió un hijo y se lo cumplió, porque Dios siempre cumple lo que promete. Solo que le pidió pues a Abraham una prueba de amor, de obediencia, de fidelidad. Si me quieres de veras, demuéstramelo, sacrifícame a tu hijo. Y eso le dolió muchísimo a Abraham, pero no dudó en entregárselo, porque él pensó, si me lo dio cuando ya estaba viejito, de una mujer estéril, y ahora se lo entrego, él sabrá cómo regresármelo. Afortunadamente, Dios suspendió ese sacrificio y le dijo, no lo mates, mejor ofréceme en sacrificio ese borrego que está por ahí atorado, ¿verdad? Así que no se vale matar, hermanos, mucho menos a un hijo, ¿verdad? Recuerdo cómo el evangelio del domingo pasado era el de la transfiguración, y allí Dios le decía a los amigos de Jesús, a Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y creo yo que esa es también una recomendación que nos hace a todos nosotros, especialmente a esas muchachas, a esas señoras que ya se dieron cuenta de que traen una vida diferente a ellas en su vientre, ¿verdad? Qué bonito sería que escucharan esa
esa voz de Dios que les dice, este es mi hijo muy amado, es mi hija muy amada, escúchalo, escúchala, ¿verdad? Si vas a un ultrasonido y te pones lista, vas a escuchar los latidos de otro corazoncito que no es el tuyo. Así que, pues no se trata de decir, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, no. Es un cuerpecito que está en tu cuerpo y que hay que respetar. Y bueno, de allí nos pasamos al tema que viene precisamente en la lectura de mañana, del tercer domingo de Cuaresma, que es el decálogo. Acuérdense que decálogo quiere decir 10 palabras y pues son 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés para hacer una alianza de amor, que es como si fuera un matrimonio entre Dios y su pueblo. De hecho, al celebrar esa alianza, se sacrificó un borreguito y con la sangre de ese borreguito Moisés roció un altar de 12 piedras y con la otra roció al pueblo como si les dijera, al que no cumpla estos 10 mandamientos, pues le va a pasar lo mismo que a esta víctima, ¿verdad? Este sacrificio, esta alianza, está también anunciando la alianza nueva y eterna que queremos recordar y celebrar esta Pascua que ya está próxima, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a recordar, sin leer todo el texto, para que nos rinda el tiempo, vamos a recordar esos 10 mandamientos que se comprometió el pueblo de Israel a cumplir, ¿verdad? Para demostrar su amor, su fidelidad a Dios. Desde luego, el primero ya lo sabemos, no tendrás otros dioses fuera de mí y no te fabricarás ídolos. Recordemos que un ídolo en general es todo aquello que nos aleja de Dios. No necesariamente una estatua, ¿verdad? Podemos pensar en una estatua de Cristo, de María, de un santo, y nos preguntamos, ¿esa imagen, esa estatua me aleja de Dios? No, al contrario, me acerca porque pues contemplando un crucifijo, contemplando a María, recordando su mensaje, me dan ganas de confesarme, me dan ganas de acercarme a la iglesia y comulgar, ¿verdad? Las imágenes de los santos hermanos no nos alejan de Dios, nos acercan. ¿Y qué tal pensar, por ejemplo, en una cantina, en un estadio de fútbol, en un trabajo deshonesto, en un ambiente pecaminoso, en el amor al dinero? ¿Verdad? Eso sí nos aleja de Dios, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores, queda bien con uno, mal con otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Ándele, allí es donde tendríamos que descubrir esos ídolos, ¿verdad? En ese becerro de oro que simboliza todo lo que nos aleja de Dios. Y luego el segundo mandamiento, no harás mal uso del nombre del Señor. Aquí nos está pues recordando que tenemos que ser muy cuidadosos de evitar toda blasfemia y también de evitar esos juramentos como si quisiéramos poner a Dios de testigo de un testimonio falso, ¿verdad? Él no está para apoyarnos en nuestras mentiras, en nuestras sinvergüenzadas, ¿verdad? Acuérdate de santificar el sábado. ¿Está correcto? Solo que pues nosotros, hermanos, ya no somos judíos, sino cristianos, y nosotros no santificamos el sábado, sino el domingo, que es el primer día de la semana,
en el que Jesús resucitó y en el que comenzó, se pudiera decir, una nueva creación. Estos son los 3 mandamientos que se refieren a Dios, los que supuestamente estuvieron escritos en la primera tabla. Y bueno, si se nos olvidan, pues basta con que recordemos aquel que los sintetiza: amar a Dios sobre todas las cosas. Luego vienen los que se escribieron en la segunda tabla, o losa de piedra, que son los que se refieren al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, lo que decíamos, ¿verdad? No se trata solamente de no matar con un cuchillo, con una ametralladora, sino no matar también con la lengua, ¿verdad? Con el pensamiento, ¿verdad? No cometerás adulterio, ¿verdad? No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Hermanos, imagínense nada más, como si nos pusiéramos a soñar, ¿verdad? Una especie de utopía. ¿Cómo sería nuestra sociedad si todos realmente nos pusiéramos a cumplir responsablemente los 10 mandamientos? Creo yo que realmente sería un ambiente de paz, de confianza, de felicidad. Ya no sería necesario pues tanto candado, ¿verdad? En nuestras casas. Ya no serían necesarias las cámaras de seguridad, los guaruras. Ya no nos preocuparíamos de cerrar con llave, ¿verdad? La casa, el coche, porque nadie roba, porque nadie mata, ¿verdad? Fíjense todo el dinero que se ahorraría. Por ejemplo, en policías, pues ya no habría policías. ¿Para qué? Pues si todo el mundo se porta bien. Nos ahorraríamos todo lo que se gasta en patrullas, en tanques de guerra y todo eso, ¿verdad? No habría cárceles, no habría custodios, ni jueces, y todo ese dinero se podría invertir en salud, en comida, en educación para el pueblo, ¿verdad? O sea que los 10 mandamientos son una ley muy sabia que pues no es para oprimirnos, ¿verdad? Sino que es por nuestro propio bien. Aparentemente, pues los mandamientos están redactados de una forma prohibitiva, pero ¿a poco no es cierto que especialmente la mamá, cuando el niño está chiquillo, continuamente le está dando órdenes a su niño de que no haga tal o cual cosa? No agarres ese cuchillo porque te cortas, no juegues con el fuego porque te quemas, no te arrimes a esa mula porque te patalea, ¿verdad? No te subas a ese árbol porque te caes. Y el niño dice: ay, ¿cómo friega mi mamá? No me deja hacer nada. Pero si no le hago caso, así me va. Muchas veces las mamás nos lo refriegan y nos dicen: te lo dije, pero no me hiciste caso, ¿verdad? ¿Por qué está la situación como está, hermanos? Porque no cumplimos los 10 mandamientos, porque no le hacemos caso a Dios, ¿verdad? No nos quejemos y no andemos diciendo que Dios nos está castigando. Somos nosotros mismos los que no le hacemos caso, ¿verdad? Hermanos, estas lecturas del Antiguo Testamento que decía son como la historia de nuestra salvación, la historia de un amor muy bonito entre Dios y su pueblo,
entre Cristo y la iglesia nos está preparando para celebrar el misterio pascual, que es el momento en que Dios, como quien dice, se pasó de loco, ¿verdad? Dice por ahí el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, que tanto amó Dios al mundo que le regaló su propio Hijo, ¿verdad? Y entonces, nosotros por el bautismo nos unimos a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, pero que también es su esposa, ¿verdad? Recuerden que así como Eva salió de una costilla de Adán y después ya Dios se la regresó como su esposa para que fueran otra vez como una sola carne, así también del costado de Cristo salió sangre y agua, y de ese agua, de esa sangre, se fue conformando la iglesia mediante el sacramento del bautismo y la Eucaristía, ¿verdad? Para que fuera también una sola carne, una sola persona con Cristo, ¿no? Por eso, al bautismo que queremos renovar en la vigilia pascual, también se le llama pues como un don nupcial, ¿verdad? Permítanme citar estas bellísimas palabras del prefacio de la misa de bautismos. Dice, entre otras cosas, tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. ¿Por qué el bautismo es un don nupcial? Pues porque toda la historia de la salvación es como una alianza, o sea, es un proceso que va cuajando poquito a poquito. Nos imaginamos la primera mirada de ternura, de coqueteo, ¿verdad? La sonrisa de esos muchachos y esa muchacha, que luego se hablan por primera vez, se hacen novios, se dan el anillo de compromiso, ahí va amarrando, ¿no? Y luego ya se casan y allí está ese lazo simbólico que les recuerda lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así también, hermanos, esta historia de salvación se fue amarrando poquito a poquito para que se convirtiera en una alianza de amor entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Lamentablemente, la esposa, que pues era el pueblo de Israel, resultó infiel, ¿verdad? Porque se fue con los ídolos. Y recuerden que el pecado de idolatría es semejante al adulterio. Por eso, en las bodas de Caná, la Virgen le dice a Jesús, mijo, ya no tienen vino. No se refería a los novios allí de Caná, que ni siquiera se mencionan. Se refería a este pueblo que es la verdadera novia. Ya se le acabó el amor, mijo, ya no hay fidelidad, ya no hay pasión, ¿verdad? Esta boda ya no sirvió. Pero mujer, le dice Jesús, es que todavía no llega mi hora. Nos fijamos, ¿por qué Jesús llama a su mamá mujer? ¿Por qué no dice mamá? No, le dice mujer, como si fuera su esposa. Ah, pues es que María representa al resto fiel de esa alianza antigua que no estaba funcionando. Pero dice, ya se llegará mi hora y entonces sí, vamos a beber un vino nuevo. Desde luego, en el Calvario, ya cuando está Jesús en la cruz, le vuelve a decir a su mamá, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después de la Pascua, le llama mujer, ya no a María, sino a María Magdalena. Fíjense todo lo que se ha dicho por allí, de que era la amante de Jesús. No, pues María representa a la esposa de Jesús, que es la iglesia, es una esposa arrepentida, es una esposa redimida, ¿verdad? Mujer, ¿qué buscas, verdad? Le dice Jesús resucitado a María, que lo buscaba allí en el huerto. Así que, hermanos,
vamos a ponernos las pilas, vamos a tratar de vivir esta Cuaresma intensamente, tratando de ir a nuestros orígenes, ¿verdad? Para recordar esta historia de amor, para vivirla, para pues renovarla, sobre todo renovando nuestro bautismo, que es el momento en que nos unimos a la iglesia, que es la esposa de Cristo, y que podemos renovar esa alianza nueva y eterna cada vez que nos acerquemos a misa, donde le decimos a Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Que tengan un bonito día, que tengan un excelente fin de semana, Dios los bendiga. Y Dios le va dando a los granos la fuerza, y así su palabra germina y dispersa, y el mundo de a poco se cubre y se llena del reino de amor, esperando la siega. Na, 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 na. Frutería Aparicio presentó